Y entramos a la lección número 8, titulada Los cuidados de un discípulo respecto a la tentación. Ahora vamos a hablar de aquí en adelante algunos aspectos a tener en cuenta como discípulos. ¿Sabe usted, mi amado, que el infierno y todos sus demonios se ponen a la expectativa, se ponen muy preocupados cuando un hombre y una mujer deciden ser discípulos? Eso no le gusta al diablo, porque el diablo nunca fue discípulo. Él quiere tenerte al margen de esto. Él quiere tenerte como un simpatizante, como un creyente mediocre. Él no se preocupa de ello, pero se preocupa cuando alguien levanta su cabeza al cielo y decide ser un discípulo fiel a Dios. Así que para que nosotros estemos resguardados de cualquier incursión del infierno, tenemos que entender que vamos a ser tentados. Y eso está hablando en Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, no solo usted debe entender que ha sido llamado a ser un discípulo, sino debe entender que en este proceso, en este caminar de discípulo, hay todo un trato que Dios va a darle. Si bien, como dice la Escritura, que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, pero Él sí prueba. Él sí va a permitir algunas cosas que acontezcan en tu vida, porque Él quiere que aprendas, en primer lugar, a conocerte a ti mismo, a conocer al diablo y sus estrategias, y a entender que ya no eres ciudadano de este mundo. No lo vas a entender hasta que no pases el sinsabor de la prueba. Toda cosa que es útil o que alguien quiere usar, se prueba. ¿Estamos de acuerdo? Una ama de casa se compra un cuchillo en el mercado y el que le vende dice: este cuchillo corta hasta el pétalo de una rosa, corta una hoja de papel. Dice: ¡ay, qué bueno! Necesito un cuchillo así. Y usted lo quiere comprar. ¿Qué hace usted si lo compra o lo quiere comprar? Primero, ¿qué hace? Lo prueba. Agarra el papel y no corta nada, le he engañado. Ah, está bueno esto. Y usted entonces puede usarlo. Algo similar pasa en la vida cristiana. Tú quizás estás en el adiestramiento y has dicho: amén, voy a ser discípulo. Ya lo entendí. Muy bien, el Señor dice: muy bien. Pero antes de usarte con mis manos, vamos a probarte. ¿Qué fibra tienes? Amén. Y entonces cuando pasa la prueba, dice que eres bienaventurado, bendito. Y Dios comienza a usarte. Si no pasas la prueba, entonces Dios quiere disciplinarte, formarte, tratarte, arreglar las áreas de tu vida
para que luego puedas entonces tener una oportunidad de ser usado como Dios quiere. Es necesario pasar la prueba, porque nos hace fuertes. Es necesario pasar la prueba porque las cosas mayores no se te van a dar hasta que no pases la prueba. Si vas a tener un grupo, vas a tener que ser probado en paciencia, fidelidad, santidad. Pero Dios está vislumbrando quizás no solo un grupo, una zona, o quizás no solo una zona, seas un pastor de una iglesia. Y si tú no has sido probado por todos los estamentos de tu vida cristiana, ¿qué tipo de pastor vas a ser? Un pastor no lo hace un instituto. Un pastor es forjado en el duro trabajo, la prueba, la paciencia y la relación con Dios y con los que Él comienza a discipular, a tratar, a formar. Va formándose un carácter pastoral. Entonces, amado, este es un tema de mucha importancia. Amén. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Qué maravilloso. Eres bendito cuando soportas la tentación. Dios se agrada y te abre puertas grandes. Yo he pasado esto. He sabido, con la ayuda de la gracia de Dios, decir no al pecado. Y Dios conoce tu debilidad. El diablo sabía mi debilidad. Mi debilidad no era tanto el dinero. Así que no me probó en asuntos de robo, esas cosas, porque aprendí rápido a diezmar. El pastor me dio una confrontación en el sótano de la iglesia. Me dijo: José, ¿cómo estás? Bendecido, pastor. Bendecido. Gracias, pastor. Bien, hijo. ¿Estás diezmando? Se me fue la fiesta. ¿Qué es eso? Dije yo. Ya yo lo miré hacia el pastor. Este pastor vivo quiere sacarme, quiere desplumarme, decía yo. Y me hablaba, yo no le oía. Yo sí decía, pero no oía nada. Ni me acuerdo que me habló. ¿Y quieres diezmar? Sí, le dije, pero yo estaba mirando la puerta para salirme. Y entonces este domingo, ¿quieres que te dé el sobre? Ya, dame el sobre. Dije, aquí no me va a hacer más, ni a mí ni al sobre. Y salí, según yo, ya no vuelvo. Pero cuando uno tiene una experiencia con Dios, iba a mi casa y decía, pero ¿por qué el pastor me malogró la vida? Estaba tan bonito la iglesia. ¿Por qué me fue a hablar de eso? Me ha destruido el pastor. Mire la mentalidad. Me destruyó el pastor, dice yo. Pero algo me dijo, lee la Biblia. Si está, hazlo. Me vino un pensamiento, ese es el pensamiento del Espíritu Santo. Entonces dije, ya, voy a leer la Biblia. Ahí los chapos sí me están mintiendo. Comencé del Génesis a leer. Yo le había leído toda la Biblia ya, pero le comencé a leer. Y ahí que encuentro que Abraham diezmó, Jacob prometió diezmo. Ya cuando llego a Éxodo, Levítico, diezmo. Estaba mareado ya tanto. Entonces yo dije, amén. Obedecí. Entendí que era Dios, no era el pastor. Después viene la otra prueba. Ya le hablé eso, ¿no? Así que no le quiero cansar. Una mujer muy hermosa. Quiero estar contigo, me dijo. Así, tú eres el hombre que yo necesito. Eso fue tremendo. Y me pasó eso para ser honrado 2 veces. 2 veces en la Marina. Con esa dama vencí la prueba. Y después otra muchacha. Y las 2 fueron hasta la iglesia. Y se convirtieron, dice. 2 muchachonas muy guapetonas. Ya me convertí, me decía José, soy igual que tú.
¿Ah? ¿Están escuchando jóvenes? ¿Están escuchando jóvenes? ¿Ah? Se ponen rojos algunos, ¿no? Es prueba, hermano. Pero ¿sabe lo que hacía yo? Decía, no voy a caer. Si esto de Dios, no voy a buscarle más. Y me escondía. Cuando la veía me escondía. Y miraban así la chica, mira. Al mes ya no vino más. Y ahí dije, esto era para tumbarme. Y tenía a mi tía que me cuidaba. Me decía, José, yo te veo que estás en peligro. Yo la voy a atender, me decía mi tía. Gloria a Dios. Qué bueno tener rodearse de manos fieles que lo cuidan a uno. Así que joven, cuando alguien se te acerca y te dice, mano, cuidado, no te enojes. No se enojan todavía. Este es el diablo. Dice, no, ese es el diablo, ese es tu ángel que te está cuidando. Cuando dicen amén. Pero cuando yo soporté eso, yo veía cómo Dios me bendecía después. Se cumple la palabra de Dios. Cuando tú soportas la prueba, hija, te voy a decir, hijo, viene grande bendición a tu vida. Viene grande bendición. Y es como que tú sientes que Dios te dice, hija, hijo, eres quien me complaces. Hijo amado, yo sentía que me agarraba así, ay, gracias, papá. Sentía su gloria. Pero cuando no pasamos la prueba y fallamos, qué triste, hermano. Estamos arruinados, avergonzados, caídos. Pero Dios de ahí también te puede levantar si te humillas y te arrepientes de todo tu corazón. Pero, amado, por eso leímos, ¿no? Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, hermano, eres bendito por esto. Es necesario esto. Ahora, quiero hablar un poquito que hay un proceso en la tentación. Hay un proceso. En nuestro texto base, la Escritura nos habla básicamente que toda tentación es producto de un deseo de concupiscencia de nosotros mismos. Amén. Mire lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ahora escúcheme, la tentación ni siquiera es, escúchame, de la impía que viene, hablando del varón, o del varón apuesto que viene, hablando de las damitas, ni siquiera de ellos, es de tu propia concupiscencia. En otras palabras, escuchen, miren, la concupiscencia es un imán que atrae a los impíos y a los demonios para tentarte. ¿Por qué la primera dama me tentó a mí? Porque cuando yo la miré me gustó, dije, está guapetona la chica. ¿Cómo no es cristiana, Señor? Dije así todavía. Y al rato ya estaba siguiéndome la chica. Y en la segunda también dije, esta debe ser, dije así. Y filistea, pues miraba a la filistea yo. Me estoy confesando ahora mis pecados. Pero estoy hablando hace mucho tiempo. Estaba recién convertido. Pero Dios probó eso para yo. De ahí yo aprendí, hermano. Me pasó 2. ¿Y qué pasaba? Que en la congregación, pues, había hermanitas chiquillas, nuevas. Y entonces, pasé esa prueba. Y pasé la tentación. Pero aprendí. De ahí tenía mucho cuidado con las damas. Ahí nomás guardaba mi distancia. Amén. Pero cosa curiosa, cuando no había eso en mi corazón, cuando dejó de, cuando en otras palabras lo arranqué eso,
Ya no tuve problemas. Y me enteré por ahí que había unas damas que querían hacerme caer, pero yo ni cuenta me di, mi hermano. Porque no había asidero. Pero cuando había el asidero, como que se venía la cosa, hermano. Y me causó un efecto que casi, pues, el diablo me tumba, ¿no? Entonces, quiero remarcar esto, pues, hermanos, que siempre la tentación es producto de un deseo de concupiscencia que está en tu corazón. Y ese deseo de concupiscencia da cabida al engaño del diablo. Detrás de ese engaño, de ese engaño está Satanás mismo. Entonces, en toda tentación opera dos cosas: mi propio deseo pecaminoso y el engaño del diablo. ¿Ok? Ni el diablo está en el tema. Está primero tu deseo pecaminoso y ahí se viene el diablo. Por eso dice Cristo, ¿no? Dice, el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada aquí conmigo. Nada de asidero, no puede agarrarse de nada. Amén, hermanos. Cuando hay algo en nosotros que va en contra de la voluntad de Dios, damos cabida al diablo, que nos inducirá al error. Cuando hay algo fuera de la voluntad de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 11:3. Dice así: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Escúchame, hermano, si la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿cuánto más no nos va a engañar a nosotros, hermano? El enemigo se aprovecha de nuestros propios sentidos para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo, sacándonos del diseño que Dios ha determinado para nosotros. El discípulo debe aprender a madurar a través de las pruebas que nos llevarán a conocernos a nosotros mismos y afinar nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros deseos al propósito divino. A veces por nuestro propio sentir y pretensión, que son muy fuertes en nosotros, decimos, esto es de Dios. Ay, tengo algo fuerte en eso. Fuerte. Y decimos, es de Dios. No, es un deseo tuyo. Tienes que discernir, hermano. Puedes decir amén. Así que no te guíes simplemente por un deseo, por más fuerte que sea, pensando que viene de Dios, sino mediar ante el Espíritu Santo, ante la palabra, ante el consejo pastoral, al consejo del discipulador, si eso es de Dios. Muchas veces atribuimos algo a Dios, siendo que es solamente nuestros propios deseos. Y ahí estamos propensos a caer. Si somos maduros en el Señor y sabemos oír su voz, entonces no caeremos en el error ni en el engaño. Por esto Dios nos dice en su palabra que debemos juzgar la profecía. Juzgar la profecía. Ya, digamos, siento algo fuerte, debe ser profético. Juzga, hermano. No porque sentiste, juzga. Hay que juzgar la profecía. Está en 1 Corintios 14:29. Amén. Vamos a ver tres grandes vertientes del engaño. Quizás hay otras más, pero voy a ver tres. ¿Ya? El discípulo y la tentación. Frente a su tentación, puede caer en tres vertientes que lo lleven al pecado y a la muerte espiritual. Uno le he llamado el engaño doctrinal, el engaño sentimental, el engaño de la concupiscencia. Estas tres vertientes que van a atacarte y tentarte para destruirte son producto de sus propias concupiscencias.
Vamos a ver primero el engaño doctrinal, por ejemplo. Esto he visto mucho en la iglesia. De repente aparece uno, apóstol, Dios me ha revelado algo. Ya eso me preocupa. Algo que aquí no enseña, esto es tremendo, apóstol. Dios me ha revelado. Ah, qué bueno lo que enseñé. No. Escuché a fulano de tal, vi por internet. Uy, Dios mío. ¿Y qué? Me ha mostrado al Señor que ya no hay que diezmar. Tenga cuidado, pastor, usted. Están ciegos acá todos. Yo tengo la luz, me dice. Santos. Entonces averiguo con su discipulador. Varón, ¿y este? Y ese varón diezmar es así. Y le hemos hablado una vez y lo da, pues, lo da, pero no de corazón, de vez en cuando. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué cayó en ese engaño? Porque había un mal deseo de concupiscencia que se llama avaricia, no quería dar. Entonces ya estaba el asidero, ¿ves? Ahora viene la doctrina de error y esto es de Dios, dice, ¿ves? ¿Por qué cayó en el error? ¿Por qué se agarró eso? Porque ya él estaba, ese deseo malsano ya estaba metido adentro. Digan algo, hermanos. Así que, hermano, analiza tu corazón. Pero escúchame, pero el que quiere decir, yo quiero hacer lo que tú me digas, Señor, ese no va a caer nunca. Pero el que ya comienza a cuestionar las demandas de Dios está listo para que venga el diablo con un espíritu de error, falsa doctrina, qué sé yo. Y ¡sí! Ahí lo coge. Y él dice, al fin. Como alguien dijo un día, ahora sí estoy libre, dice, libre. ¿Qué? Si cuando viniste a Cristo fuiste libre ya. Él dice que ahora estaba libre de ¿qué? Del diezmo. O sea, cuando se arrepintió de su pecado no estaba libre. O sea, para él era un problema que lo ataba el dar. Y cuando oyó un mensaje que decía, ya no hay diezmo, ahora sí estoy libre, decía, miren. Eso revelaba que había algo torcido dentro de él. Y estaba agazapado. Si Dios permitiera ahora que pase una lupa y pueda ver lo que hay en sus corazones, ¿qué cosa estará agazapado de cada uno de nosotros? ¿Ah? Cuidado, si no arreglas eso, tú eres un candidato al error. ¿Estamos aquí, hermanos? Otro ejemplo, ¿no? ¿Estamos hablando de qué? Aspecto doctrinal. Un día, hace años, yo era soltero, tenía un pastor muy conocido, yo lo respetaba, mayor que yo ya. Yo era discípulo, él era pastor. Y un día voy a su casa y lo veo, pues, haciendo unas separatas. Y yo le digo, pastor, qué bueno, ¿qué está escribiendo? Me dice, mira, y él era de las asambleas. Estoy haciendo una propuesta a las asambleas para el divorcio. Que no sé, aquí en la asamblea prohíben el divorcio y he encontrado, la luz me ha venido y he encontrado que el cristiano se puede divorciar. Santos. Yo nuevo, pues me quedé. Porque yo también era de la asamblea y sabía que en la asamblea, no sé ahora, pero en aquellos días eran bien radicales. Ahí para el cristiano no había divorcio. Y hablaba peste de otro pastor. Ese pastor estaba, dice, ¿cómo no prohíbe esto? Y tal. Yo como era nuevo no sabía mucho la Biblia. Yo lo único que dije, bueno, no le hice caso y dije, Señor, yo tengo mi pastor y me sujeto a mi pastor. Esa era una de las cosas que yo tenía. Cuando yo no entendía algo decía, yo tengo mi pastor. Entonces ya hablé con el pastor, me dijo, ese está mal. Pero el pastor me dijo algo debe tener. Cabal, hermano. Pasaron los años y estaba en adulterio el hombre.
O sea, ya estaba buscando, ¿ves? Ya había algo anidado. Y eso pasó años, hermano. Ya cuando yo era pastor. Y coincidentemente él viene a buscarme. Yo un pastor nuevo. Y el pastor antiguo viene. Porque yo fui a su iglesia. Él me invitó. Y yo suelto una palabra. Así son cosas que del Espíritu. Abro la Biblia para dar el mensaje. Y no sé cómo digo. Acá hay uno. Que está a punto de hundirse en el pecado. Y Dios te dice, deja eso, ahora déjalo, te hundes. Y seguí predicando. Entonces al otro día va a mi casa y me dice, varón, ¿qué? ¿Te acuerdas la palabra que diste? Y hasta yo me había olvidado. Antes que prediques. Ah, sí. Yo asumía que estaba hablando un joven, ¿no? Me dice, esa palabra, varón, fue precisa. ¿Y para quién? Le digo, para mí, me dice. Y él era el pastor. Y yo me quedé frío. Fue la primera experiencia que tuve de una palabra revelada. Y me dice, fuera para mí. Cabal. Yo estaba a punto. Y tú dijiste, estás a punto de hundirte. Y yo ya estaba ya así, me dice. Entonces, como él era mayor, yo dije, santo Dios. Me dice el mayor también. Yo, ¿y cuál era tu problema? Le digo así. Claro, yo novato, guagua, ¿no? Y él le llama un pastor mayor, hermano. Yo, ¿cuál era tu problema? Le digo. Y me dice, una mujer, me dice. Y él comienza a hablar de su esposa. Mi esposa es así, no me plancha, no me cocina, no ayuna conmigo, no ora. Y apareció la secretaria. Y siempre me decía, pastor, lo veo muy triste. Pastor, su camisa está arrugada, ¿se la plancho? Bien atenta. Pastor, un cafecito. Y entonces yo la miro y decía, si así fuera mi esposa. Escuchen, esposas. Si así fuera mi esposa. Ella nunca me pregunta cómo estoy. Ya miren, se le metió el bicho. Pero lo terrible que me dice él es, y todo este tiempo estoy orando para que mi esposa se muera. Amados, si no arreglas lo que hay en tu corazón, eso te va a hundir. Y apareció la tentación. Así muchos caen en adulterio. Así muchos caen en fornicación. Señoritas que andan diciendo, ay, ¿cuándo aparecerá el que me ame? No me ama el pastor, no me ama no me ama mi mamá, no me ama. Entonces le dice, ahorita te voy a enviar uno que te ame, dice el diablo. Y aparece Luciano. Perdón si se llama Luciano. Lucerín aparece. Y te dice, guapa, mi corazón palpita cuando te veo. Nunca, hombre. En la iglesia los cristianos son secos. Ya está el veneno. Y se va. Se fue con Lucerín. Y después viene la maldición. Viene la desgracia. La tragedia. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Cuando uno es tentado, no diga que es de Dios, del diablo, no. Es de tu propia concupiscencia. Pero estamos hablando del engaño del doctrinal. Ya no quieres la doctrina. Como quieres fornicar y como envidia en Cristo, disciplinan al que fornica.
Entonces dice, voy a otra iglesia. Allá no, aquí no hay amor, hermano. Allá cuánto te aman, hermano, tú no sabes. Así forniques 5 veces, sigues en el coro. ¡Qué amor! Y ahí se van. Porque hay algo y todo lo ven mal, engaño doctrinal. ¿Cuál es la clave para nunca caer en un engaño doctrinal? Juan 7:17, mira lo que dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si tú, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Hermano, yo te aseguro que si tú amas de todo tu corazón, así te duela, no te guste, pero tú dices, yo quiero hacer lo que tú digas, Señor, jamás caerás en error. Dios va a ver tu corazón y te va a hablar de una u otra manera, hasta por profecía. Te va a decir, eso no es. Pero si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, ahí está el error. Prepárate, hay muchos. Pronto estarás en la diosa madre, vendiendo tus atalayas. Estarás dejándote crecer la barba como Atacusi. Ya eres candidato a alguna de estas sectas de error. ¿Sabes por una cosa? Hay algo torcido dentro de tu corazón. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que solo entenderán la verdadera doctrina de Dios aquellos que quieren hacerlo. Amén. Cristo lo dijo. El que quiera hacer mi voluntad conocerá mi doctrina. Si mi doctrina es de Dios, lo van a conocer. ¿Quiénes? Los que quieren hacer mi voluntad. La antítesis de eso sería el que no quiere obedecer esta palabra. Nunca va a entender la sana doctrina. Y ahí va doctrinas de error, hay un montón. Al gusto del pastor, puedes escoger. Pero si tú realmente quieres hacer lo que Dios quiere, quieres la rectitud, la santidad, conocerás si mi doctrina es de Dios o no. Amén. El segundo engaño es el engaño sentimental. Es el mismo principio. ¿Quiénes caen en el engaño sentimental? Aquellos que no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Mire que una damita un día me dijo hace tiempo, me dice hace años, yo era líder todavía, hermano líder, me dice. ¿Qué? Me dice. Tengo miedo de decirle a Dios, se haga tu voluntad, me dice. Así me dice la chica. Yo me quedé perplejo porque nunca se me había ocurrido que alguien tenga miedo. Si yo todo el día le digo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y ella me sale que tiene miedo de decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. Entonces yo dije, ¿qué estás hablando? Le digo, hermana, le digo. A ver, explícame, ¿por qué dices eso? Bueno, me dice, es que si yo le digo, Señor, hágase tu voluntad, ¿qué me irá a decir? Me dice. ¿Se dan cuenta? O sea, tenía miedo la demanda que él iba a decir. Engaño sentimental. Esa niña ya no está acá, mira. Quiere decir que ya había algo. Ya había echado el ojo a un filisteo y tenía miedo que Dios le diga, eso no quería. Amado, si tú no quieres despojarte de tu capricho, de tu concupiscencia, candidato al error. Ahora ya salió con su gusto. Se salió con su gusto, pero está en mismo mundo, camino al infierno. Amados, 2 Corintios 6:14, aquellos que son propensos al engaño sentimental, tenga esto claro, por favor. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. 2 Corintios 6:14. ¿Práctico la palabra o no, hermanos? No os unáis en yugo desigual con un incrédulo.
Los incrédulos, mis amados, están afuera y están acá adentro. Y los que están acá adentro son los más peligrosos porque te pueden engañar. Busca un discípulo en todos los sentidos. Me da dolor, hermano. Hijas acá, hijas, niñas fieles que se metieron con uno que tenía apariencia de discípulo, pero no era. Ese ya no está y la otra está así. Doloroso, hermano. Así que niñas solteritas, están aquí las solteritas, a ver. Hace su mano, ni las manos la quieren hacer, bendito Dios. Bueno, los varones solteritos. Arriba, los varones solteritos. Miren bien, hermano. Miren bien, clamen, lloren, busquen a Dios. Señor, no lo que yo quiero, lo que tú quieras. Llora a Dios, hermano. Dile, Señor, esto es para mi vida o muerte. Si me caso mal, se arruina tu destino, hermano. Pero si te casas bien, va a ser una tremenda bendición para tu vida, la iglesia y la sociedad. Aleluya. Seremos guardados de una mala elección cuando caminemos en el diseño de Dios y estemos dispuestos a obedecer y someternos completamente a la voluntad de Cristo. Dios no va a permitir, hermano, que tomes una mala elección. Dios te va a guardar. Amén. Eso te lo digo por experiencia. Si yo, por ejemplo, lo que le conté, ¿no? Temprano, ¿no? De estas dos damitas filisteitas que eran muy agraciadas, ¿no? Si yo no renunciaba a ese deseo, ¿cómo estaría mi vida, hermano? Una desgracia. Meterme con yo estaría en la iglesia y era el mundo. ¿Qué? Me arruinaba, pues. Me arruinaba la vida. Me arruinaba el ministerio. No podía ser pastor nunca, ¿sí? Bien con mi gusto, pero bien arruinado. Y estaría por ahí dando vueltas, estaría por ahí con la cara larga, estaría en el mundo por último. Desanimado y en el mundo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dijeron? Qué pena. Claro, una pena, ¿verdad? Una pena triste, un desperdicio. Y hermanos, yo les digo esto que es doloroso. Yo tuve una promoción de discípulos conmigo, jóvenes tremendos. Promoción mío, por decirlo así, no están ahora. Se extraviaron. Lo único que quizás me quedaría en ese caso es a esa filisteíta decirle, totus tus. Chao, me quedarme solo, ¿no? Como Pablo, ya buscar a Dios, pues. Esa es quizás la única opción que me quedaría. Pero mira, tener hijos, eso es terrible. Terrible. Entonces, amados, piénselo bien, hermanos, y recuerden algo, mejor es quedarse solo que mal casado. No se agarren la cabeza. El engaño respecto a la concupiscencia de la carne. Ahora ya no vamos a hablar hemos hablado de la doctrina errada. ¿Quiénes caen? Los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Hay algo desviado en su corazón, algo que no le guste la palabra. Ahí está la doctrina error. Segundo, el engaño sentimental. Tienen un ideal, un capricho. Y ahí se mete el error sentimental. Y ahora vamos a ver el error de las concupiscencias de la carne. Según Romanos 13:13 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, ni en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias. Si no estamos dispuestos a renunciar a las concupiscencias de nuestra carne, caeremos dominados por ella, ya sea, como dice acá, la gula, la glotonería. Esos, por ejemplo, que le gusta comer duro, le tienen terror al ayuno. Y siempre andan mal del estómago, dice.
¿Por qué no vino? Ay, que tengo unas acideces, pastor. Tengo que comer algo para que no me dé acidez estomacal. Sí, le da duro a la cuchara, a la gula, los vicios. Si hay algo que te ha enviciado, algo que te domina, el cristiano no lo debe dominar nada. El único que te debe dominar es Jesucristo. Hay vicios, los juegos, el fútbol, la televisión, el cinema, vicios. Todo eso tiene que poner a un lado, hermano, porque si no, ahí se te va a meter el engaño de la concupiscencia de la carne. Y otro engaño se llama pornografía. Pornografía es un vicio, hermano, terrible, compulsivo. Es un demonio cuando le metes a la gente, hermano, olvídate, es como droga eso. Tienes que clamar misericordia, administración, ser tajante, romper con todas esas cosas para que quedes libre. Yo, por ejemplo, cuando me convertí, yo sabía mis vicios. Pornografía, televisión, películas, vicioso era yo. Cuando me entregué, habré estado 5 años sin ver televisión. No veía. En esos tiempos habían radios cristianas y todo era radio cristiana. No veía. A tal punto que estaba extraviado de la noticia, no sabía ni por qué pasaba en el mundo. Solamente por los periódicos. Me autodisciplina. El pastor no me prohibió nunca. Yo decidí eso. Por medio de 5 años. Más de 5 años, perdón, más. Yo vine a tener televisión cuando me casé. Me casé con mi esposa, ¿verdad? Está mi esposa por ahí. Y tenía un televisor con un VH, y ni siquiera tenía, y ahí poníamos películas cristianas. Hasta que ya mi esposa, o no sé qué, dijo, oh, quiero poner cable, me dice, para ver Discovery. Bueno, ya puse cable. Desde años. Pero ya yo lo tenía dominado eso. Pero si no me hubiese autodisciplinado, estaría arruinada mi vida espiritual. Te tiene que aprender a disciplinarse. Usted sabe su debilidad. Yo sé que algunos no tienen debilidad en eso, así que no hay problema. O sea, tu debilidad es otra cosa. ¿Me explico, hermanos? Te estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Yo no puedo imponerte esto que nunca veas televisión. Estoy hablando que si tienes un vicio, tienes que cortar con ello. Ser drástico con ello. Amén, hermanos. Cortar con ello, si no te vas a arruinar tu vida. Entonces, ese es el engaño respecto a las concupiscencias. Si vamos a ser discípulos de Cristo, debemos cuidarnos de la tentación del pecado que opera por nuestros deseos ocultos que tenemos dentro de nosotros, los cuales no queremos renunciar. Y lo justificamos creyendo que así somos discípulos. Esta actitud es la que ha llevado a muchos al engaño. Lo grave de esto es que cuando se desecha la palabra de Dios, estas personas se obstinan en su concupiscencia, no queriendo oír la verdad de Dios. Como discípulos debemos aprender a exponernos a la luz de la palabra y renunciar a los argumentos que nos impiden cumplirla y nos quieren llevar, a nuestros propios deseos carnales. Hay muchos creyentes que por las malas experiencias que han pasado con aquellos que se han apartado del Señor, al ver esto, reniegan del Evangelio y rehúsan someterse a las demandas del reino y a las autoridades de la iglesia. Esto no es una actitud correcta. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos que vienen de una congregación donde su pastor abusó de su autoridad, los trató mal y metió cosas ahí equivocadas, cerradas. Como el caso de mi pastor. ¿Sabe lo que hizo mi pastor? No sé si contarle, hermano. Él cayó en falta moral, adulterio.
Y los otros que nos opusimos a que él siga, porque él quería, usted ya no está calificado con ese pecado a seguir en el ministerio. Así que usted se sienta pastor. Se volvió, no, de pastor se volvió nuestro enemigo. Y había un grupo que lo respaldaba, siga adelante. Y con ese grupo hizo una asamblea y nos expulsó a nosotros. Pero hizo algo muy feo. Dijo así: ¿usted me va a acusar a mí? Si yo sé tu pecado tuyo. Tú has hecho esto. Y tú has hecho... Mira, comenzó lo que le contaron. Eso fue lo peor, hermano. Fue tan horrible, hermano, tan horrible. O sea, fue peor, eso que hizo fue peor de su pecado. Muchos, al ver eso, se apartaron del camino. Y otros ya no querían ser discípulos. Y entonces cuando salimos, me acuerdo, y ya formé en mi caso un grupo, 5 años estuvimos así. Ahora yo era el pastor de esa gente. ¿Ustedes creen que querían discipularse? Me miraban así. Este me va a hacer lo mismo. Entonces mire cómo trabaja Satanás. Por las malas experiencias del pasado, metemos a todos en el mismo saco y el diablo logró su objetivo. Y muchos hasta ahora andan por ahí. Y varón, algunos han venido, pero están marcados por ese mal testimonio, que no debe ser así, hermano. Yo una cosa aprendí. Dios me habló y me dijo: si vistes eso, es para que tú no hagas eso. Y tú seas fiel. Así que yo dije, falló él, pero así como hay uno que es falso, habrá 100 verdaderos. Y yo sigo adelante siendo discípulo y dando mi diezmo. Otros no querían diezmar. Ya nunca más. Si ese pastor yo le daba el diezmo y mire lo que hizo. Si yo era discípulo y mire lo que hizo. Entonces, pero ¿por qué actuamos así? Porque realmente a lo mejor hay algo adentro. ¿No? Quizás eras discípulo, pero a regañadientes, hacías las cosas de mala gana, y cuando pasó un problema, ya dices, ya ves. Pero te pregunto, ¿ante Dios nos podremos excusar? No. Él va a escudriñar lo profundo de nuestro corazón. Amén, mis amados hermanos. Cuando Jesús vio la hipocresía de los fariseos, por ejemplo, y cómo eran ellos, Jesús no le dijo a sus discípulos: ya no se sometan a nadie. Así dijo Jesús. No. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos según Mateo 23:3? Le dijo a ellos que hicieran todo lo que esos fariseos le decían, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso es lo que debemos hacer. Pero nosotros, cuando vemos la hipocresía religiosa, decimos: no voy a hacer nada de lo que me digan, no voy a hacer la Biblia, no vamos contra la palabra. No, Jesús le dijo: hagan todo lo que ellos le dicen, lo que es bíblico, háganlo. Aunque ellos no lo hacen, son hipócritas, no importa. Pero lo que ellos le han dicho, háganlo. Pero no vivan conforme a ellos. Ese debe ser el principio de tu vida, hermano. Pueden decir amén. No reniegues, no des cabida a la rebeldía por las malas experiencias de tu pasado. Conclusión: debemos velar y orar para que toda concupiscencia en nuestro corazón sea arreglada. Mateo 16:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué tengo que velar y orar? Para corregir mi corazón y así la tentación no encuentre asidero. Recuerden que la tentación nos va a destruir si encuentra algo en tu corazón por el cual entra la maldad. Un huequito, por ahí se va a meter lo malo. Una de las formas que nos podemos dar cuenta de algo desviado de nuestro corazón es que no estamos dispuestos a recibir con mansedumbre la palabra que nos es dada. Esto es lo que a continuación el apóstol Santiago nos dice. Miren, Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabes cómo te das cuenta que hay algo que no está bien? Cuando te da la palabra y tú te resistes. No. Ya ahí hay una concupiscencia. Pablo dice, desecha toda inmundicia, desecha toda abundancia de malicia. ¿Para qué?
recibe con mansedumbre la palabra implantada. Si tú toda la palabra que recibes la recibes, quiere decir que no hay nada maligno en tu corazón que te va a destruir, hermano. Ahora, la razón por la que no queremos recibir la palabra es porque hay inmundicia y abundancia de malicia, dice Santiago, ¿verdad? Esa es la razón. ¿Por qué no quiero recibir la palabra? Porque hay, ¿qué cosa? Toda inmundicia, dice Santiago 1:21, y abundancia de malicia, hay cosas malas adentro. Todo el que no acepta la palabra tiene eso. Ahí está Santiago. Por eso dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Lo contrario, ¿cuál sería? Si no desechas inmundicia y abundancia de malicia, no recibirás la palabra implantada. Sencillo, hermano. ¿Por qué te haces la vida imposible? ¿Por qué te complicas? Ay, este hermano no quiere recibir, pastor. Porque no quiere desechar inmundicia y abundancia de malicia. Ahí está. Ese es el problema. Sencillo, práctico. Y por esa razón, muchos caen en las garras del pecado. No quieren oír, no quieren comprender la palabra, se cierran en la necedad de su corazón. Estas personas, mientras tengan estos deseos malsanos, desviados dentro de ellos, y no quieran renunciarlos, nunca van a recibir la palabra de Dios. Basta solo con esta actitud para que el engaño del error los tome. Ahí se le mete el error. Las escrituras nos indican, las escrituras, cómo salimos de esta situación. ¿Cuántos quieren ser libres de esta situación? Amén. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí está la receta. Obedece, hermano. Obedece. Como discípulos debemos ser aprendices de lo que nos enseñan y obedientes a la palabra de Dios. Solo de esta manera seremos guardados del engaño del pecado y de la doctrina de demonios, doctrinas de error que quieren llevarnos a la perdición y a la muerte espiritual. Padre, gracias te doy por esta bendita enseñanza. Como discípulos, guárdanos de la tentación. Y la única manera es sacar toda concupiscencia oculta, ya sea para desviarnos de doctrina de error, ya sea para desviarnos a sentimientos que no queremos renunciar, o a concupiscencias guardadas. Bendice a tus hijos, Señor, que esta enseñanza nos ayude como discípulos a guardarnos del mal.